Bien, en este momento queremos honrar la fidelidad de Dios, agradecer al Dios que siempre cumple lo que promete, al Dios que está con sus hijos en todo tiempo, en cualquier circunstancia. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga. Qué gusto, qué alegría que puedas llegar a tu casa, a tu familia y compartir la palabra del Señor. Así que bienvenidos a este tiempo. Que el Señor les bendiga. Vamos a abrir en nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el verso 58. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el verso 58. Esto usted lo encuentra en el Nuevo Testamento. Muy bien, hermanos. Dice así. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes un mensaje para nuestras vidas. Sabes de nuestras necesidades y acorde a ellos siempre, oh Dios, hay una palabra que fortalece nuestro espíritu. Que nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón puedan estar atentos para escuchar tu dulce voz. Y bendice a cada hermano en su casa. Ahí en nuestra casa que hemos hecho nuestra casa de bendición. Bendice, Señor, a cada integrante de nuestra familia y que tu gracia esté, amado Dios, con ellos. Amén. Amén. El título de la prédica para esta noche es Dios nos llama a crecer constantemente en la fe. Dios nos llama a crecer constantemente en la fe. En este tiempo de pandemia hemos visto cómo el evangelio ha llegado de una manera impresionante, como nunca antes. Las redes sociales se usaron para llevar el evangelio. Muchos iniciamos deseando llevar la palabra de Dios a la iglesia, pero no imaginábamos, quizá teníamos en mente que podrían ver a otras personas, pero no en la forma como hoy el mensaje ha llegado incluso a otros países. Y al darnos cuenta, pues el internet, por eso de la globalización, llega a los 4 rincones del mundo. Entonces hay mucha gente que ha entregado su vida al Señor. Las estadísticas dicen que miles de personas cada día entregan su vida al Señor. Y también muchos vuelven a los pies de Cristo. ¡Qué maravillosa noticia! La verdad que eso es bueno y nosotros como iglesia también venimos experimentando durante estos tiempos de confinamiento. La pregunta es, ¿pero cómo podemos realmente crecer como creyentes en Jesús? ¿Cómo hago para que mi fe crezca? ¿Qué debo hacer para que yo no me quede estancado, no me quede en la misma condición toda una vida, sino que empiece a caminar, a avanzar y así ser ese cristiano que Dios espera de mí, ese hijo que Dios espera de cada uno de nosotros? Hay 3 cosas que quiero compartirles en esta noche. Es importante que nosotros comprendamos quiénes somos, nuestra identidad cristiana. Las personas que creemos en Jesucristo, las personas que afirmamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, tenemos una identidad cristiana. Cuando nos llamamos cristianos, estamos tomando para nosotros mismos el nombre de Jesucristo. La persona que se llama a sí misma cristiana está afirmando que le pertenece a Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que nos da esa identidad como personas cristianas? Nuestra identidad cristiana se deriva de la fe en Jesucristo. Somos cristianos porque tenemos fe en Jesucristo. Somos discípulos de Jesucristo. Somos hijos de Dios, redimidos por la sangre del Señor Jesús. Y vivimos bajo sus principios, bajo su evangelio. Es ser cristianos, vivir a la par de las enseñanzas de Jesús, junto a esa iglesia fiel, esa iglesia que ama al Señor. Muy bien. Ser cristianos implica también, o ser, sí, como parte de nuestra identidad. Ya decíamos que es la fe en Dios, en Jesucristo, en su Hijo, pero también creemos en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Todo ello es parte también de nuestra doctrina y nosotros como nazarenos tenemos 16 artículos de fe que
Son artículos que los encontramos en la Biblia, ¿no? Y creemos en esto que es nuestra base, nuestros fundamentos como cristianos. Y todos esos 16 artículos de fe, que en algún momento lo podríamos tratar, tienen sustento bíblico, teológico. Muy bien, entonces seguimos compartiendo esta parte. Decimos, miren, que la fe en nuestro Señor Jesús no solamente tiene que ver con ideas, no solo es que tener un concepto de Jesús. Es necesario, en algún momento yo compartí cuán importante es tener algo claro respecto a Jesús. ¿Quién es para nosotros Jesús? Pero no solamente una idea, porque el pastor lo dijo, porque sí, cierto, leí en la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Cristo para mí? Depende del concepto profundo que yo tenga. De quién es Cristo, yo seré su seguidor. Depende del concepto que yo tenga de quién es el Espíritu Santo, quién es Dios. Depende de ello, yo seré. Ahí mostraré el tipo de cristiano que yo soy. Demostramos nuestra fe en Jesús cuando nos unimos, por ejemplo, a la iglesia cristiana, donde podemos unirnos en comunión, en armonía, para adorar a Jesucristo. Cuando le adoramos de todo corazón, cuando estudiamos la Biblia, cuando meditamos en la palabra, cuando alabamos, cuando pedimos dirección a Dios. Señor, ayúdame. Quiero crecer espiritualmente, ¿verdad? Cuando nosotros compartimos nuestras experiencias con Dios, con otras personas, ahí nosotros estamos mostrando nuestra identidad cristiana. Ahí podemos crecer en fe. No saben cuánta bendición hay cuando le hablamos a alguien de Cristo y esa persona dice, quiero entregar mi vida al Señor, quiero reconciliarme con Dios. Cuando escuchamos eso, no saben la alegría, el gozo que uno siente, ¿no? Así que la identidad cristiana nos mueve a hacer las cosas bien, a honrar a Dios, a servir a Dios con todo nuestro corazón. Número 2, otra de las cosas que nos ayudan a crecer constantemente en nuestra fe es tener en cuenta que la fe va de la mano con la conducta. Santiago nos dice lo siguiente, que delante de Dios la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y mantenerse limpios de la maldad de este mundo. Santiago 1:27. Santiago entonces afirma que la verdadera religión, el verdadero cristiano, ¿cómo demuestra su fe? Mediante una buena conducta. Cuando hablamos de conducta, hablamos de comportamiento, de actitudes, de gestos, ¿verdad? De obras. Entonces, es por medio de obras, por medio de aquello que nos mueve por amor a ayudar al necesitado. Recuerdo que Neri creo que compartió el domingo en la mañana y decía que nosotros no somos salvos por obras, sino salvos para buenas obras. Nuestra conducta debe ser una conducta acorde a los principios del Señor. El escenario de la fe no es, por ejemplo, el templo. En el templo, en el momento de adorar, qué bonito, ¿verdad? Todos nos saludamos, hermana, ¿cómo está? ¿Qué tal? Nos sentamos ahí tranquilos, escuchamos la prédica, alabamos. Pero el verdadero sermón se vive al salir del templo. La predicación empezamos a vivirlo al salir del templo, en la calle cuando nos encontramos con nuestros amigos, en la casa cuando tenemos que tomar decisiones o algunas cosas que pasan de verdad. El lugar donde es un poco complicado vivir una vida de fe es en la casa. Un poco paradójico, ¿verdad? Pero así es. Es en la casa donde tenemos que demostrar, creo que es el primer lugar donde se demuestra la verdadera fe, porque ahí todos nos conocen. Ahí todos nos conocen. Nuestra fe también irá creciendo cuando nosotros tomemos conciencia de qué es lo que hablamos, qué es lo que conversamos. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores se ha sentado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Y cuál es el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de ríos, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ahí está el resultado de una persona que ha decidido mantener o vivir su fe mostrando el amor de Jesús, dando un buen testimonio, entendiendo que no se trata de él, se trata de Cristo. Ya no se trata de mí, se trata del Señor. Ya no se trata de que, es que yo no siento, no, se trata del Señor. Hay gente que dice, bueno, yo no siento que Dios me está hablando para ayudar a alguien o para hablar del Señor. Yo tengo vergüenza. No se trata de que si lo sientas o no lo sientas. Se trata de cumplirlo porque el Señor nos dijo que lo hagamos porque somos sus discípulos. Tenemos que entender estos detalles. ¿Cuáles son nuestros pensamientos cuando estamos a solas?
tiene que ver como parte, eso tiene que ver con nuestra fe y nuestra conducta. ¿Cuáles son los pensamientos que nos asaltan cuando estamos solos? ¿Cómo usamos el internet? ¿Qué lugares visitamos? ¿Con quién chateamos? ¿Qué decimos en nuestras conversaciones? ¿Cuáles son los planes para el futuro? ¿Cuáles son nuestros anhelos y nuestros deseos? ¿Está Dios en nuestros planes? ¿O tenemos tantos planes y nos hemos olvidado de serle partícipe al Señor de nuestros planes? No olvidemos, importante para que nuestra fe crezca permanentemente, es entender quiénes somos, nuestra identidad cristiana. Número 2, la fe va de la mano con la conducta. Y número 3, la fe va de la mano con la integridad. En el Antiguo Testamento, integridad es sinónimo de santidad. Y dice Hebreos 12:14, seguid con todos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es una invitación de parte de Dios a una vida de santidad, a apartarse de todo lo que es pecado, a apartarse de todo aquello que nos contamina. El pecado, su significado es errar al blanco. Y cuando erramos al blanco, no damos, como algunos dicen, en el clavo, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Hemos errado, nos hemos equivocado. Y obviamente sus consecuencias son gravísimas. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Pero también ahí está la otra parte, más la dádiva de Dios o la gracia de Dios es vida eterna. Así que es el llamado de Dios a una vida de santidad. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, él se dirige a una iglesia que estaban luchando para ser fieles a Dios. Y había todavía en la iglesia muchos problemas. Y no hay iglesia perfecta, no hay iglesia donde todos sean, ya todos tienen una aureola sobre la cabeza, ¿verdad? Algunos ya les está creciendo quizá las alas. No, nunca usted va a encontrar en una iglesia a personas perfectas. Es más, no hay iglesias perfectas. Es gracias a la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Pero es su perdón que recibimos de Él cada mañana. Y es bueno reconocer nuestras debilidades. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Qué es aquello que no te permite ser íntegro delante de Dios? Para que puedas desecharlo, para que puedas decir, Señor, yo no puedo frente a esto. Ayúdame, socórreme, dame las fuerzas. Cuán importante es esto, tu integridad te llevará muy lejos. A José su integridad lo llevó muy alto. A Daniel su integridad lo llevó muy alto. A Moisés, a Noé, Enoc fue traspuesto a causa de su fidelidad a Dios. Él predicaba la palabra del Señor. Él fue, a algunos nos parece, ay no, qué lindo. Simplemente aparece en la Biblia como alguien que hacía las cosas, le era fácil para él. No, todo el tiempo el pecado se arraigó en el mundo e hizo muchísimo daño. No ha sido fácil. Usted me dirá, pastor, no es fácil. Yo te entiendo. Pero si sigues luchando con tus propias fuerzas, no avanzarás mucho. Por eso es importante caminar tomados de la mano de Jesús, puestos los ojos en Jesús. Permíteme concluir. Dios nos llama a crecer constantemente en nuestra fe en Jesucristo. Y si decimos constantemente es porque el crecimiento en nuestra fe requiere integridad, requiere amor y pasión por aquel que nos llamó, por aquel que nos perdonó, por aquel que fue a la cruz. La integridad es esencial para el crecimiento y el desarrollo de nuestra fe. Busquemos de Dios en todo tiempo. Busquemos del Señor cada mañana, cada día, en su palabra. Porque nuestra fe no tiene que ser la misma. Muchas veces nosotros hemos pasado por circunstancias, muchos de ustedes están pasando por circunstancias difíciles. Déjenme decirles que en medio de todo ello, el Señor se está moviendo en sus vidas. Dios en medio de estas circunstancias le está mostrando su gran amor y su gran fidelidad. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué linda palabra. 3 preguntas quiero dejarte para meditar por un momento ahí en nuestra casa. Aún tenemos luchas contra algo que muchas veces nos vence y nos sentimos débiles. ¿Te gustaría crecer en tu vida espiritual? ¿Qué harás al respecto? Meditemos en estas preguntas y en la reflexión que hemos compartido. Y luego vamos a orar. Que Dios te bendiga. Qué privilegio y qué bendición poder llegar ante ti y ante tu familia. Un saludo especial de la familia pastoral. Estamos orando por ti. Que Dios te bendiga.